Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, buenas noches. Domingo, se está terminando este domingo, un día muy especial, domingo 15 de diciembre del año 2024. La verdad que no pensaba hacer este video en el día de hoy, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para recordar, para celebrar los 9 años de nuestro programa Forum Radio, que arrancó un martes 15 de diciembre del año 2015. Arriesgando a ser considerado reiterativo con tantas referencias a nuestro programa y al aniversario, pero como es un programa periodístico de sus inicios en Radio Cultura de Santa Fe 94.3, ha pasado tantas cosas en este país a lo largo de 9 años que, desde mi criterio, vale la pena realmente recordar. Para citar ejemplos, voy a esperar un rato, pero les voy a hacer esperar un rato, pero antes quiero agradecer infinitamente, primero a Nicolás Rojo, que fue el que me involucró, el que me hizo iniciar en este apasionante mundo de la radiofonía. Hoy estamos saliendo por streaming. Cuando arrancamos en Radio Cultura, a propuesta de él, empezamos a hacer este programa. Después quiero recordar a Omar Rodríguez de FM Sensación, porque después de Radio Cultura fuimos a FM Sensación, que también nos dio un lugar en su casa. Y por último recordar a mi querido amigo, que en paz descanse, Juan José Fernández de Radioactiva, donde estuvimos durante 2 años, del 2020 al 2023, 2 años y medio. Juan José Fernández falleció en el verano del 2021 y siempre tengo un grato recuerdo para él, no solamente por la amistad que manteníamos, sino porque escuchaba nuestro programa cuando estábamos primero en Radio Cultura, después en FM Sensación, y me decía: ¿cuándo vas a venir a Activa a hacer tu programa? Porque a él lo conocía de otros ámbitos, no del ámbito de la radiofonía. Y yo le decía que bueno, algún día, y bueno, ese día llegó. Y me acuerdo que en plena pandemia, en la cuarentena, durante el año 2020, fuimos y arrancamos, arrancamos con este programa en Radioactiva. Bueno, a ellos tres, Nicolás Rojo, Omar Rodríguez y Juan José Fernández, al cielo claro está, quiero agradecerles infinitamente por habernos acobijado durante estos 9 años y durante 415 programas, incluido este por supuesto, que estamos cumpliendo en el día de hoy. Bueno, aquel 2015, aquel 15 de diciembre del año 2015, por citar las cosas que han pasado, podríamos decir, por ejemplo, que el valor del dólar en aquel tiempo era 13 pesos, 13, 14 pesos, creo que era 13,30, pero estaba entre 13 y 14 pesos. El presidente de aquel entonces era Mauricio Macri, llevaba tan solo 5 días en el ejercicio del poder. Después vino la fórmula Fernández y por último la fórmula Milei-Villarruel, quiero decir. En este tiempo, en estos 9 años, hemos tenido desde lo político gobiernos presos de sus eslóganes. Por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, que era la fórmula Mauricio Macri con Gabriela Michetti, era el mejor equipo de los 50 años, y así terminamos con una deuda que vamos a pagar, bueno, que pagarán las generaciones futuras. Yo no puedo decir nuestros hijos porque no tengo hijos. Después vino la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner en 2019 con prender la economía, llenar la heladera, botar el asado, y ya sabemos en qué terminó. Y ahora tenemos la fórmula de Javier Milei con Victoria Villarruel, a la que me voy a referir en un rato nada más, con el eslogan La libertad avanza, y que es el gobierno del mejor presidente de toda la historia a nivel mundial. Muchas cosas en estos 9 años, no solamente de lo económico y de lo político. ¿Cómo arranca este programa? Bueno, aquel día arrancamos con una crítica a la entonces expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por haber
abandonado el poder un día antes, ya se fue el 9 de diciembre del 2015, no le entregó el bastón del mando a su sucesor por el simple hecho de no querer entregarle, por el odio, la fobia que le tiene a Mauricio Macri, no entregarle la banda presidencial y el bastón del mando a Mauricio Macri. Recordemos que Federico Pinedo fue presidente por un día y fue él el que termina transmitiendo el mando al presidente entrante. Hablando de bastón de mando, entre los hitos de este programa, lo tuvimos hace poco tiempo a Juan Carlos Pallarols, el orfebre argentino, que es el que realiza los bastones presidenciales, que casualmente lo contó en este programa. Mauricio Macri no quiso usar el bastón hecho por Juan Carlos Pallarols porque lo trató de mufa y usó otro hecho por otro artista. Eso es uno de los tantos hitos de este programa a lo largo de 9 años, en los cuales estuve contando así mentalmente, porque no he tenido tiempo de revisar mis archivos. Han pasado no menos de 600 invitados a lo largo de estos 9 años. 600 invitados, que se entienda, entre las repeticiones, ¿no? Porque hubo invitados que estuvieron más de una vez en nuestro programa. ¿Qué más decir de estos 9 años? Recordar, bueno, mi madre, por supuesto, que hace poco cumplió 7 años que dejó este mundo, porque cada vez que volvía del programa, ella preguntaba cuánto te escucharon, cuánto audiencia tuviste, y hacía enormes esfuerzos por poder escucharnos, dado que por la cercanía que hay, era muy difícil sintonizar a Radio Cultura en aquel año 2015. Ahora tenemos una antena mucho más potente y se escucha en toda la ciudad. También quiero recordar a mi tía Selma, que murió este año, el 24 de abril, que decía que no quería escuchar este programa porque hablar solamente de peronismo, y no puedo no menos que recordar a Margarita D'Angelo, que era una tía del corazón para nosotros, que era una amiga de la familia de mi madre, que era una hermana más para la familia de mi madre, que le dijo a mi tía Selma: vos estás equivocada, no tenés idea de lo que estás diciendo, porque ella nos escuchaba. Marga murió en el 2021, creo, que la queríamos como una tía, nos escuchaba, si no era en vivo, porque nosotros salimos a las 8 de la noche, si no era en el momento, nos escuchaba día después cuando le enviábamos el archivo de este programa en diferido. Entonces, a partir de ahí, mi tía Selma empezó a escuchar el programa, pero no criticarnos tanto como lo hacía hasta ese entonces. Tengo muchos más recuerdos a lo largo de estos 9 años. De lo político, económico, les dije, en aquel 2015 un dólar a 13 pesos y no arriba de los 1.000 como hoy. Teníamos una inflación que no superaba el 8 o 10% anual, y no el 25% que hemos tenido el año pasado. Bueno, en realidad el acumulado del 2023 fue prácticamente 140%, el 25% fue solamente en el mes de diciembre, y quiero decir que éramos mucho menos pobres de lo que éramos hoy. Desde lo político había nacido una gran esperanza con Cambiemos en aquel 2015, una esperanza de cambiar. Ellos prometían el cambio, pero más que cambiar, lo que pretendieron hacer fue tratar de hacer olvidar al kirchnerismo, y no lo lograron, porque el modus vivendi del gobierno de Macri y Michetti fue traer todo el tiempo a Cristina Fernández de Kirchner como enemiga, como adversaria, como rival, creyendo que con eso le iba a bastar para sobrevivir políticamente. Lo lograron durante 2 años, porque hasta el 2017 el gobierno de aquel entonces, de Mauricio Macri, ganó las legislativas del 2017, incluso, de hecho, por ejemplo, Esteban Bullrich, el primo hermano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le ganó en las elecciones de medio término para la provincia de Buenos Aires, para senador nacional, le ganó a Cristina Fernández en ese año 2017. Pero después, los 2 años subsiguientes fueron de todas pálidas y de todo caos económico, que terminó con el regreso del Frente para la Victoria, Unión por la Paz o Frente de Todos, con Alberto Fernández prometiendo encender la economía, prometiendo volver
al asado, de llenar la heladera, y fue todo lo contrario. En estos 9 años también estuvo la pandemia, la cuarentena, el vacunatorio VIP, los acomodos con las vacunas, la cantidad de muertos que hubo, las frases de Alberto Fernández decir que prefería que cayera la economía antes de aumentar la cifra de muertos, y sucedieron las dos cosas, no pudo detener ninguna de las dos cosas. ¿Qué más podemos decir en estos 9 años? Los escándalos de Alberto, que no me voy a cansar de decirlo, hasta el 14 de julio del 2020, el día del cumpleaños de mi querida Fabiola, una celebración que no debió haberse hecho, que ahí Alberto Fernández demostró lo que se está viendo por estos días, que fue un cobarde, un pusilánime, muy poco hombre, de no haberse hecho cargo de la fiesta de cumpleaños de por aquel entonces su querida Fabiola y echarle la culpa a su mujer. Hizo todo lo mismo con lo que vino después, con el tema de los seguros, con el tema de su secretaria privada que estaba al tanto de los negocios del seguro, y es por eso que ahora desfila por tribunales el señor Alberto Fernández. Hasta ese momento este conductor lo sostenía, este programa lo sostuvo, pero era imposible seguir tapando el sol con una mano. Vuelvo a pedir disculpas, igual que el día jueves, que si por ahí no sale bien este video, es porque, repito, es apenas el segundo streaming que hacemos, y no es lo mismo enfrentar un micrófono que enfrentar una cámara, en este caso de la tablet. Espero que mi cara se vea no tan desfigurada por el paso del tiempo, y espero que salga de la mejor forma posible. ¿Qué más recordar de este tiempo? Bueno, en 2021, en la legislativa del 2021, un outsider de la política llamado Javier Milei, participante de programas de espectáculos en la televisión de Buenos Aires, se presenta como candidato a diputado nacional y logra una banca junto con Victoria Villarruel, y todo el mundo se reía de él, y él, diciendo que iba a hacer presentación, nadie lo tomó en serio. No es que este conductor no lo haya tomado en serio, pero nadie previó, o como dice un programa que está en un canal de noticias de Buenos Aires, nadie la vio venir, y en 2 años construyó una carrera, ese tal Javier Milei, que estaba en polémica en el bar, que estaba en intrusos, se transformó en apenas 2 años en el presidente de todos los argentinos, habiendo ganado por escándalo, por paliza, el balotaje el 19 de noviembre del año pasado, 55-44 contra un vividor serial de la política como Sergio Massa. A propósito, en el programa del jueves dije Alberto Massa fue un funcionario del gobierno de Carlos Menem, y no Sergio Tomás Massa. Nadie previó que podía llegar un outsider a la política, y hoy es el presidente de la nación, que hace unos días nomás cumplió 1 año en el poder. ¿Qué hemos visto o qué hemos tenido en estos 9 años? Un profundo sentimiento antiperonista. Hay mucho encono, mucho odio contra el peronismo, sea el peronismo que cae o el peronismo no cae. Todo el peronismo, hay una terrible odio por parte de la sociedad contra el peronismo. ¿Está bien? Alguien me podrá decir que lo tenemos bien ganado, hazte la fama y échate a dormir, que algo habremos hecho para que la sociedad nos tenga toda la bronca y todo el desprecio del mundo. Pero en estos 9 años hemos tenido 2 elecciones presidenciales, espero no sacarme la cuenta. Hemos tenido, sí, la del 2019 y la del 2023, y cuando arrancamos veníamos de otra elección presidencial, en el cual los que se presentan en contra del peronismo lo único que quieren es que se vote en contra del peronismo. Siempre votamos en contra de alguien. Venimos de 9 años de voto castigo, por ejemplo, y le hemos dicho a lo largo de este ciclo, en los 415 programas que cumplimos hoy, hemos dicho que las últimas elecciones, sobre todo el 2011 para acá, creo que la última elección presidencial en el cual se votó realmente por alguien que ya estaba, era Cristina Fernández de Kirchner, y se la votó para que siga gobernando. Recordemos que Cristina Fernández, en fórmula con Amado Vudú, hoy condenado por la justicia por hechos de corrupción, sacó el 54% de los votos, y la fórmula que le siguió fue la de Hermes Wiener con Norma Morandini, espero no equivocarme,
hoy ya no está en este mundo, sacó el 18%. Pero ahí se votó realmente para que continuara Cristina. Y no me vengan con que se votó porque ella recién había enviudado y que el vestido negro, la viudez, y logró empatizar con el electorado para que la voten. No, señor. En aquel 2011 la economía crecía, la economía andaba bien, el consumo sobre todo, del cual hablamos el jueves pasado, estaba on fire, y entonces todo el mundo la votó a Cristina para que continuara otros 4 años. Después, ya en la elección del 2015, sí se votó en contra del kirchnerismo, no tanto en contra de Scioli, que fue el candidato a presidente en fórmula con Carlos Zanini, sino más bien en contra de la mentora de esa fórmula, de la que por entonces presidenta de la Nación, y por todos los hechos despreciables del kirchnerismo en cuanto a inmoralidad se refiere. Ahí se votó en contra de eso. Después, en el 2019, la fórmula Fernández no ganó porque eran los mejores, sino porque eran los menos malos, porque el mejor equipo de los últimos 50 años, que fue el que proponía Mauricio Macri, demostró ser más de lo mismo o incluso peor aún, porque las expectativas puestas sobre Macri y Michetti, obviamente, salvo los 2 primeros años, como acabo de decir, los 2 últimos no se cumplieron. Y se fue también hundido en una terrible crisis económica. Después, en 2023, mejor dicho, hace apenas un año, también se votó por Javier Milei en contra del oprobioso y desastroso gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, por todo el desastre desaguisado económico y social que produjeron a lo largo de 4 años. Y acá hago una pausa. Si bien es cierto que a Alberto Fernández le tocó la pandemia, la cuarentena, la sequía, la guerra de Rusia, todo eso, nada quita del desastre que fue ese gobierno, del cual la nueva presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, no se hace cargo. ¿Cuál es el denominador común en estos 9 años? Que la mentira se ha hecho forma de hacer política en la Argentina. En estos 9 años, pero ya veníamos de antes con la mentira. Pero hablando de este ciclo, en estos 9 años, la mentira, el odio y la venganza se convirtieron en las formas más tradicionales de hacer política. Y ahora es que quiero hablar de la vicepresidenta de la Nación, justamente por el tema de la mentira. Tanto a Alberto Fernández como en 2019, como a Javier Milei en 2023, se lo votó para que sean distintos a sus antecesores. En el caso del señor Javier Milei y la señora Victoria Villarroel, se los votó en rechazo al Frente de Todo, al peronismo, kirchnerismo, como quiera llamarlo, pero al mismo tiempo se le otorgó un mandato por parte de la sociedad para que hagan las cosas bien y para que dejen de usar la mentira como forma de supervivencia política. Y la vicepresidenta de la Nación, el jueves, cuando fue la sesión para expulsar al senador Kroider, que era del Frente de Todo, pero votaba en sintonía con el oficialismo, mintió descaradamente. Y ahí es donde quiero hacer un mea culpa. Al momento en que salió al aire este programa, el día jueves, había dicho que la vicepresidenta de la Nación no estaba al tanto de que el escribano de gobierno la estaba buscando para hacerle firmar el libro para transmitirle el mando, porque el presidente de la Nación ya estaba en vuelo hacia Italia. Y a lo largo de estos 9 años, gracias a Nicolás Rojo, he aprendido el oficio del periodismo. Entonces el periodista tiene que hacerse cargo de lo que dice, tiene que ser responsable de lo que dice, y si hay una fe de erratas, la tiene que hacer notar. Y yo en este caso quiero hacer notar una fe de erratas. Al día siguiente se supo que en realidad la doctora Villarroel estaba al tanto de que el presidente viajaba a Italia. Un periodista de un canal capitalino mostró la captura de pantalla de mensajes enviados a la vicepresidenta de la Nación y a su secretaria con el protocolo, con el GED. El GED es la gestión electrónica de documentos del Estado. El GED con el PDF en el cual se hablaba del protocolo a seguir por el viaje del presidente a Italia. Lo que quiere decir que la presidenta no estaba habilitada para estar al frente
de la sesión del día jueves para expulsar al senador Krueger. Ella debió haber estado al frente del país porque así lo marca el protocolo y así lo marca la institucionalidad. Una institucionalidad que este gobierno se la está pasando por un buen lado, no voy a ser ordinario, y que a la sociedad parece a priori no importarle. Pero la señora Villarruel también fue votada para hacer algo diferente, algo distinto. ¿Cuál es la conclusión que sacó? Y lo hemos dicho en este programa, y lo hemos hablado con Martín Güemes, con Mario Paso, con Carlos Caballero Martín, con Mario Pilo, lo hemos hablado también con Carlos Campolongo. La vicepresidenta tiene agenda propia. Y ahí está el quid de la cuestión. En la Argentina pareciera que el vicepresidente tiene prohibido tener agenda propia. Yo no pienso que lo tenga prohibido. Sí pienso que lo que está prohibido y está mal es querer diferenciarse el vicepresidente del presidente. Y este gobierno apenas cumplió un año, y lo dije el jueves, resulta raro, extraño y preocupante a la vez que la vicepresidenta de la Nación tenga agenda propia y que quiera diferenciarse del presidente a tan poco de arrancar la gestión. De hecho, lo dicen los que están más cercanos de ellos, que la relación está absolutamente rota, sin retorno, no hay vuelta atrás. Y hoy la vicepresidenta escribió un Twitter en el cual niega todo eso, niega tener un proyecto político propio y denosta a aquellos que la osaron criticarla. Pero el error es de ella, el error es de ella. Algunos periodistas, más informados que yo, por supuesto, claro está, dicen que la vicepresidenta ha caído en su imagen positiva, sobre todo desde aquella foto con la expresidenta María Estela Martínez de Perón, que intentó reivindicar, y que a partir de ahí ella en las encuestas ha venido por un tobogán. Entonces ahí surge otro problema de los argentinos, el estar atado al pasado permanentemente. Entiendo que por una cuestión de ser institucional primero, es cierto, María Estela Martínez Perón, no digamos que merece ser reivindicada, pero sí merece colocar su gestión en un marco de coherencia, en un marco de justicia, más allá de sus errores, que los tuvo, por supuesto, claro está, y ver el contexto en el cual ella debió asumir la presidencia de la Nación por el fallecimiento del presidente y su esposo, el general Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. Pero a la sociedad actual, ¿qué le importa si la vicepresidenta actual reivindica o no a María Estela Martínez de Perón? Yo tengo una respuesta que es la que acabo de decir: el odio visceral que tiene la sociedad argentina con todo lo que tenga que ver con el peronismo, sea el peronismo bueno o el peronismo malo. Hoy todo lo que sea peronismo hoy es piantavotos o pianta encuesta en todo caso. Entonces la vicepresidenta debió prever eso, y es por eso que hoy está realmente peleada con sus compañeros de fórmula y alejada de la decisión del gobierno. Incluso hasta ha dejado de asistir a las reuniones de gabinete. Pero pongámosle de que es cierto que la presidenta no tiene, disculpen ustedes, agenda propia o proyecto político propio. Dijo que va a estar en el lugar que el presidente le indique. La cuestión será, la incógnita será, a develar será si el presidente la va a tener en cuenta en sus decisiones futuras. Pero es preocupante al mismo tiempo porque faltan 3 años todavía de esta gestión para que el presidente y el vice no se hablen. Pero no sería la primera ni la última vez, porque la Argentina es así, que el vicepresidente se pone mal con el presidente y viceversa. Creo que, bueno, siempre fue hablando de 1983 para acá, ¿no? La fórmula Alfonsín-Víctor Martínez no se llevaban bien, a punto tal que yo creo que hoy nadie se acuerda de la cara de Víctor Martínez, compañero de fórmula de Ricardo Alfonsín en esas elecciones del 30 de octubre de 1983, en la cual se vencieron a Ítalo Luder de Olindo Felipe Vittel. Víctor Martínez, un dirigente de Córdoba, rara vez apareció en público, rara vez se lo escuchó hablar. También que la exposición de los dirigentes o los presidentes o los vice de antes nada que ver con estos tiempos, claro está. Después tenemos
Carlos Menem, Eduardo Duhalde. De hecho, Carlos Menem asume en 1989 y lo manda 2 años después a Eduardo Duhalde a competir en la provincia de Buenos Aires. De hecho, gana para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Después vino Carlos Menem, Carlos Rucauf, que si bien compartieron la fórmula y hasta el último día se respetaron, había algunas desavenencias con ellos, sobre todo del lado de Carlos Rucauf, que ya estaba trabajando junto con Duhalde para entorpecer la última parte de la gestión del doctor Menem, y que era parte del conflicto entre Menem y Duhalde. Rucauf tomó partido por Eduardo Duhalde, y tengo una prueba al respecto. Cuando Duhalde fue presidente interino de la Nación en aquellos álgidos días de diciembre del 2001, Carlos Rucauf era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Carlos Rucauf renuncia a la gobernación de Buenos Aires para darle una mano a Duhalde en la Nación. Después estuvo Néstor Kirchner y después de Menem Duhalde, de Menem Rucauf quiero decir, estuvo de la Rúa Álvarez. Todos sabemos cómo terminó la historia. El Chacho Álvarez termina renunciando a la vicepresidencia de la Nación el 6 de octubre del año 2000 por los supuestos sobornos y coimas en el Senado que denunció a Antonio Cafiero y que nunca se pudieron probar. Y entonces el Chacho Álvarez, que había compartido la fórmula con De la Rúa en las elecciones del 24 de octubre de 1999, que vencieron a Duhalde Ortega, por ejemplo, renuncia tirando bosta, la ordinariez contra el gobierno de la alianza UCR-Frepaso por aquel entonces. Después vino Néstor Kirchner, Daniel Scioli. Si bien Scioli no renunció, pero sabido es con el desprecio de cuando Scioli presidía, porque el vicepresidente preside las sesiones del Senado. Recordémosla, por aquel entonces senadora nacional, primero por Santa Cruz y después por Buenos Aires, cómo maltrataba, despreciaba y hasta lo ridiculizaba en las sesiones al vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. Así que Scioli y Kirchner también terminaron mal. Después de Kirchner Scioli, tal vez la más icónica de estos 41 años de democracia, que fue la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Recordemos Julio Cobos, el no positivo de aquel 17 de julio del 2008, lo que prácticamente detonó la relación entre la presidenta de la Nación y el vicepresidente de la Nación. Después vino Macri y Michetti, que se llevaban bien, pero Gabriela Michetti era prácticamente un alter ego de Macri, no hubo mayormente problemas allí. Después de Macri y Michetti, tenemos a Alberto Fernández, Cristina Fernández, en el cual les recordemos por aquel entonces vicepresidenta de la Nación maltrató varias veces en público al presidente de aquel entonces, diciendo: vos tenés la lapicera, sabés lo que tenés que hacer, y prácticamente se desligaba del gobierno y como si no fueran parte del mismo gobierno. Y ahora tenemos el problema entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Con todo esto que les estoy contando, en el medio estamos nosotros, los argentinos, y están también los votantes de estas fórmulas que se sienten estafados. Porque que no vengan a decir que se vota únicamente al presidente, se vota la fórmula completa. Está bien, es cierto, el vicepresidente ni pincha ni corta, y es más, hay muchos constitucionalistas que en algún momento propusieron que habría que eliminar la figura del vicepresidente. Hay más ejemplos en los anales de nuestra historia, pero bueno, no viene al caso recordarlo. Fueron muchos los vicepresidentes que tuvieron problemas con los presidentes y viceversa. Hay muchos constitucionalistas que creen que habría que eliminar la figura del vicepresidente de la Nación, porque, como bien dije el jueves, es un órgano de extrapoderes, porque no es parte del Poder Ejecutivo, eso está claro, tampoco es parte del Legislativo porque no es senador, solamente preside las sesiones del Senado Nacional, es un órgano extrapoderes, o sea que no es ni Ejecutivo ni Legislativo, es vicepresidente y punto. Y máximo en Argentina, donde el vicepresidente siempre, excepto Víctor Martínez, todos los vicepresidentes que continuaron en adelante, todos tuvieron
aspiraciones o enconos políticos con sus presidentes. Todos, absolutamente todos. Menos Michetti, tal vez, como acabo de decir. Y la vicepresidenta actual, que es una figura que realmente me gusta, además debo admitir, y creo que lo he dicho en esta columna, me genera mucho más simpatías que el propio Javier Milei. Ese apego tanto a lo militar no me convence demasiado, porque ella no lo dice, pero por su forma de actuar, en cierta forma reivindica el proceso militar que inicia el 24 de marzo de 1976 y que caduca, felizmente y a Dios gracias, el 10 de diciembre de 1983. Es más, tengo ejemplo para decir lo que ejemplo para justificar lo que estoy diciendo. Hace poco se estrenó una serie sobre el Mundial de Argentina 1978 en una plataforma de streaming, y la vicepresidenta actual mandó a ver la serie a la cárcel a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reivindicando en cierta forma lo que sucedió entre la junta militar de Jorge Videla, Emilio Macera y Ramón Agosti contra los montoneros y los muchachos revolucionarios idealistas de la década del 70 que pretendieron con la contraofensiva, eso se lo voy a contar algún día en otro programa, la contraofensiva contra el proceso militar, y así le fue también. Bueno, con lo dicho de la vicepresidenta, en cierta forma termina dejando traslucir de que reivindica la dictadura. Eso no me gusta, porque nadie puede estar a favor de la dictadura por más concepción ideológica, por más posición ideológica que uno o que cualquiera tenga. La vicepresidenta, yo creo que entró por ahora en un callejón sin salida, porque el jueves le regaló una victoria al kirchnerismo, que se fue de la sesión del jueves con una banca más y con una victoria política. La vicepresidenta de la Nación ahora corre el riesgo de que no sea más tenido en cuenta por Javier y Milei y Karina Milei, y que prácticamente su figura, con el correr de estos 3 años que faltan para el próximo recambio gubernamental, se diluya. Y sería una pena realmente, porque hasta es cierto, no lo neguemos, hasta la foto con Isabel Perón, la figura de Victoria Villarroel era descollante realmente, y una figura con una gran proyección, además de sus ambiciones políticas. Pero el tema es, con los vicepresidentes, y esto no lo van a escuchar en ningún medio, cuando ellos tratan de diferenciarse del presidente, hay cierta ingratitud hacia sus mentores. Porque, a ver, si yo elijo ser candidato a presidente de la Nación, yo no soy el que elijo mi compañero de fórmula. Bueno, si yo te propongo a vos ser compañero de fórmula en una eventual elección presidencial, nos presentamos y ganamos, bueno, hay un sentimiento de gratitud. Ojo, no quiero decir que nadie le deba nada a nadie, pero hay una ingratitud para aquel que te eligió. Es cierto, la forma del presidente y la de su hermana son las peores del mundo, y el presidente, como bien dije el jueves, está en la cresta de la ola, comete gruesos errores políticos, groseros errores políticos, amparado en el éxito de la macroeconomía. Vamos a ver, y está el archivo del jueves, vamos a ver el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, hoy es 15, faltan apenas 16 días para que arranque el año 2017, días para que arranque el año 2025, vamos a ver si el presidente va a poder sostener solo la macroeconomía para hacer campaña con vistas a las legislativas de medio término del año que viene. Y allí tal vez él y su hermana necesiten de la vicepresidenta de la Nación para que Victoria Villarroel le traccione votos. Porque si bien es cierto que, mejor dicho, puede ser cierto que las encuestas, pero las encuestas hay que tener que agarrarla con pinza, porque las encuestas siempre son de quien las paga. Pero tal vez sea cierto que esté cayendo en las encuestas la vicepresidenta de la Nación. Pero también es cierto que Victoria Villarroel tiene muchos, pero muchísimos seguidores, no tanto como el presidente, es cierto, y el presidente y su hermana
si es que termina siendo candidata a algún cargo legislativo el año próximo, y Manuel Adorni, que también se cree que va a ser candidato a algo, van a necesitar a los seguidores de Victoria Villarruel, que también son votantes de Javier Milei. Pero acá entra a tallar otro problema, la grosería política y la falta de modales. Así como este conductor dijo que el macrismo era kirchnerismo de buenos modales, el mileísmo, que todavía no nació, pero está en gestación, el mileísmo va por el mismo camino. También es kirchnerismo de buenos modales. Ahí está también lo feo. Se presentan como los distintos a elecciones, ganan las elecciones y cuando llegan son más de lo mismo. Y los estafados, así como lo he dicho de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, los estafados son sus votantes que creyeron en ellos y que están siendo estafados y defraudados. Pero hay un asterisco. En el caso de los votos de Milei, muchos, por no decir todos, los votantes de Javier Milei les gusta esta forma de hacer política. Les gusta, no son para nada moderados, no les gusta la moderación. De hecho, la vicepresidenta hoy lo negó en su Twitter, de que ella se muestre como la moderada al lado del presidente y su hermana, que son los desaforados o los no moderados o los que quieren romper todo. Lo negó también. Pero hasta ahora le viene bien al presidente y a su hermana. La vicepresidenta, si pudiese dar un consejo, no soy quien para hacerlo, pero si pudiera hablarle, le diría: perfil bajo por un tiempo y reconocer la mentira del día jueves. Bueno, no hay ningún político que reconozca una mentira, qué ingenuo que soy yo también, ¿no? Pero reconocer el error político del día jueves y enviarle un mensaje al presidente, aunque el presidente no le conteste, por lo menos para demostrarle que está del mismo lado. No la tiene fácil la vicepresidenta de la Nación, no la tiene fácil porque la maquinaria de Milei y la hermana es algo, la motosierra llega también a la política, no a la casta como prometió el presidente, llega a la política y es realmente impiadosa incluso con sus colaboradores. Es más, basta recordar la cantidad de gente que el presidente echó en un año de gestión. A la vicepresidenta no la puede echar, por supuesto, no, porque se votó la fórmula completa, pero sí puede ningunearla, como lo está haciendo ahora, oscurantizarla, si se me permite el término, y que su figura política se diluya constantemente. Y cierro con lo siguiente. Además de la mala forma de hacer política, la mentira, el encono, el desprecio, y todo lo que le puedan adjudicar, qué poca fe se tienen, ¿no? Porque si Milei es tan bueno como cree, como en su momento Cristina era tan bueno como creía, que se peleaba con su vicepresidente, o el Chacho Álvarez con De la Rúa, aunque De la Rúa no se peleó con Chacho Álvarez. Si el presidente es tan bueno como dice, o como cree, o como le quiere hacer creer al mundo entero, porque ahora que asume Trump el mes que viene, el 20 de enero, asume Trump y que va a haber un trabajo en conjunto con Javier Milei, no se estaría fijando en las cosas que hace la vicepresidenta. Pero, lo reitero, por parte de Victoria Villarruel hay un acto de ingratitud y de cierta deslealtad para aquel que la eligió, no solamente para que la acompañe en la fórmula presidencial del año 2023, sino 2 años antes para que lo acompañe en las elecciones para candidatearse al Congreso Nacional como diputado nacional. Pero en Argentina no se sabe lo que va a pasar mañana y todo puede suceder. Pero insisto, acá los primeros que pierden es la República Argentina, porque estos papelones se ven en todo el mundo, Imagínense un inversor que quiera venir a invertir en la Argentina, no va a venir a invertir únicamente porque Milei le diga soy el mejor presidente de toda la historia. Va a venir porque primero hay reglas de juego claras, y segundo porque haya instituciones claras, y tercero porque haya honestidad, transparencia y que sea un país serio. Y hasta ahora el presidente, si bien económicamente la macro le está yendo bien, pero de lo político hace un desastre todos los días. Y la vicepresidenta va en la misma sintonía.
Y eso todo lo que le critican al peronismo lo están haciendo ellos. Sobre todo cuando tratan menos la corrupción, la inmoralidad, en eso realmente nada que decir, al menos por ahora, pero en cuanto a manejarse con la verdad, están fallando groseramente. Y repito, le están fallando a sus votantes. Y Victoria Villarroel le está fallando a sus seguidores que la soñaban con una futuro como presidenciable y ahora, faltan 3 años todavía, por ahora está en el freezer, sobre todo por el terrible error del día jueves. Pero, y les mentí, les voy a robar un minuto más. Ahí está el posible fracaso de esta gestión. Creer que todo gira alrededor del kirchnerismo. Así le fue a Mauricio, así lo propuso, mejor dicho, Mauricio Macri, y así terminó. Javier Milei, que a diferencia de Macri, Javier Milei sí tiene buenos números para mostrar, Macri no los tenía. Entonces, desde lo político, el presidente debería parar la pelota, yo sé que le estoy pidiendo un imposible, y disfrutar las buenas noticias en materia económica y dejar de hacer las barbaridades que están cometiendo. Y la vicepresidenta exactamente lo mismo, con la diferencia de que el presidente está en la cresta de la ola y la vice está prácticamente su popularidad en baja. Pero Victoria Villarroel es una persona joven, está a tiempo de recuperarse, y si lo que escribió hoy lo escribe de corazón y manejándose con la verdad, tal vez se pueda recuperar del terrible error cometido el jueves pasado. Gracias a todos los que nos felicitaron hoy por los 9 años de Forum Radio, y ahora que salimos por el streaming vamos a estar en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos, no se olviden de darle like a este video, suscribirse a este video y prender la campanita para que cuando salga un nuevo Forum Radio ustedes estén avisados. Tenemos que llegar a los 50 suscriptores, recién vamos 10, pero lo vamos a lograr para poder emitir en vivo. Gracias a todos, es gratuito, Gracias a todos y hasta cualquier momento. Buenas noches y buen comienzo de semana.